Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio donde nos sentamos, con una buena taza de café en la mano, a desmenuzar las ideas que han moldeado la comprensión de nuestra propia humanidad. Hoy tenemos por delante un viaje que, te lo advierto desde ya, es intenso, es desgarrador. Pero al mismo tiempo es una de las experiencias más profundamente esperanzadoras e iluminadoras a las que te puedes enfrentar. Vamos a adentrarnos en las páginas y en el alma de un texto monumental. Un testimonio que trasciende la simple narrativa histórica para convertirse en un espejo de la psique humana. Te pido que te pongas cómodo, que abras tu mente y tu corazón. Porque vamos a emprender un recorrido ininterrumpido a través de las experiencias de Viktor Frankl. Imagina por un momento lo que significa que un libro tenga un solo pasaje. Una sola idea con el poder absoluto de cambiar la trayectoria de la vida de una persona. El simple hecho de contener una verdad tan potente justificaría leerlo, releerlo y guardarlo en el estante más preciado de tu casa. Pues bien, la obra de la que hablamos hoy no tiene solo uno de esos pasajes, tiene decenas. Es, en primera instancia, un tratado brutal sobre la supervivencia. Frankl, como tantos otros judíos alemanes y de Europa del Este que se creían seguros en la década de 1930, fue arrojado sin piedad a la red nazi de campos de concentración y exterminio. Milagrosamente, sobrevivió. Sobrevivió como una marca arrancada del fuego, como se diría en términos bíblicos. Pero lo fascinante, lo que realmente nos convoca hoy aquí, no es el recuento morboso de sus tribulaciones. No es el inventario de lo que sufrió y perdió, sino la profunda exploración de las fuentes de su fuerza para sobrevivir. A lo largo de nuestro rato juntos, vas a escuchar resonar una frase de Nietzsche que Frankl cita con total aprobación. Una frase que quiero que te tatúes en la mente: aquel que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Es una idea asombrosa. Piensa en tu propia vida, en tus luchas diarias, en esos momentos donde parece que no hay salida. Frankl nos describe de manera conmovedora a aquellos prisioneros que simplemente se rindieron ante la vida. Aquellos que habían perdido toda esperanza en un futuro y que, de manera casi inevitable, eran los primeros en morir. No morían por falta de comida o de medicinas, aunque eso abundaba en su ausencia. Morían por falta de esperanza, por falta de algo por lo que vivir. Por el contrario, Frankl se mantuvo vivo, y mantuvo viva la llama de la esperanza, convocando pensamientos sobre su esposa, alimentando la perspectiva de volver a verla, e incluso soñando, en el abismo más oscuro, con dar conferencias después de la guerra sobre las lecciones psicológicas que se podían aprender de la experiencia, en Auschwitz. Es evidente que muchos prisioneros que querían vivir desesperadamente murieron por enfermedades o en los crematorios. Pero la inquietud principal de Frankl no es porque la mayoría murió, sino porque, bajo esas circunstancias imposibles, alguien logró sobrevivir. Su experiencia reforzó una idea clave que ya venía gestando en su mente analítica. La vida no es principalmente una búsqueda de placer, como creía Freud, ni una búsqueda de poder, como enseñaba Alfred Adler, sino una búsqueda de sentido. Y aquí es donde quiero que te detengas y reflexiones, porque la mayor tarea para cualquier persona, para ti, para mí, es encontrar sentido en nuestra propia vida. Frankl visualiza tres posibles fuentes para este sentido: en el trabajo, es decir, haciendo algo significativo; en el amor, cuidando genuinamente de otra persona; y en el coraje durante los tiempos difíciles. El sufrimiento, por sí mismo, carece de sentido. Somos nosotros quienes le otorgamos significado por la manera en que decidimos responder ante él. En un punto crucial, él nos dice que una persona puede mantenerse valiente, digna y desinteresada, o en la amarga lucha por la autoconservación. Puede olvidar su dignidad humana y convertirse en poco más que un animal. Concede que solo unos pocos prisioneros de los nazis pudieron hacerlo primero, pero subraya algo monumental. Incluso un solo ejemplo es prueba suficiente de que la fuerza interior del hombre puede elevarlo por encima de su destino exterior. Esta es la epifanía más duradera de Frankl, una que todos podemos invocar en innumerables situaciones de nuestra vida diaria. Fuerzas más allá de tu control pueden quitarte absolutamente todo lo que posees, excepto una cosa: tu libertad para elegir cómo vas a responder a la situación. No puedes controlar lo que te sucede en la vida, pero siempre puedes controlar lo que sentirás y harás al respecto de lo que te sucede. Imagina una escena:
como la que menciona el rabino Harold Kushner en el prólogo, donde un hombre profesional de clase media alta se presenta ante la autoridad nazi que ha ocupado su ciudad y muestra sus credenciales, sus títulos universitarios, sus cartas de referencia de ciudadanos prominentes, toda la evidencia material de su valor en la sociedad. El nazi le pregunta, ¿es eso todo lo que tienes? El hombre asiente. El nazi arroja todo a la papelera y le dice, bien, ahora no tienes nada. Ese hombre, cuya autoestima siempre había dependido del respeto de los demás y de sus logros materiales, es destruido emocionalmente en un instante. Sin embargo, Frankl habría argumentado con fiereza que nunca nos quedamos con nada mientras conservemos la libertad de elegir cómo vamos a responder. Kushner relata cómo, en su propia experiencia congregacional, ha visto la verdad de estas ideas. Hombres de negocios exitosos que, al jubilarse, pierden todo el entusiasmo por la vida porque su trabajo era lo único que les daba sentido y, sin él, se deprimen sintiendo que no tienen nada que hacer. Y también ha visto a personas enfrentarse al desafío de soportar las aflicciones más terribles porque creían que había un propósito en su sufrimiento. Ya fuera un hito familiar que querían vivir lo suficiente para compartir, o la perspectiva de que los médicos encontraran una cura estudiando su enfermedad. Tener ese porqué les permitía soportar el cómo. Y fíjate cómo estas ideas ganan un poder y una credibilidad arrolladores precisamente porque se forjaron en el infierno de Auschwitz. La logoterapia de Frankl, que es esencialmente curar el alma guiándola a encontrar sentido en la vida, se sostiene sobre los cimientos de su propia angustia. Es profundamente religioso en el sentido más amplio y humano del término. Insiste en que la vida es significativa y que debemos aprender a verla así a pesar de nuestras circunstancias. Al final, llegamos a conocer al hombre tal como es realmente, el ser que inventó las cámaras de gas, pero también el ser que entró en ellas erguido, con una oración en los labios. Pero retrocedamos un poco y veamos cómo comenzó todo esto para Frankl. Porque la forma en que su libro se convirtió en un éxito mundial es una lección en sí misma. En el prefacio a la edición de 1992, Frankl nos confiesa que el éxito arrollador de su obra, con millones de copias vendidas, no lo veía como un logro personal, sino más bien como una expresión de la miseria de nuestro tiempo. Si cientos de miles de personas buscan un libro cuyo título promete abordar la cuestión del sentido de la vida, debe ser porque esa pregunta les quema las entrañas. Cuando escribió el libro en 1945, lo hizo en apenas 9 días sucesivos y con la firme determinación de publicarlo de forma anónima. De hecho, la primera impresión en alemán no llevaba su nombre en la portada. Lo escribió con la convicción absoluta de que, como obra anónima, nunca le traería fama literaria. Solo quería transmitir al lector, mediante un ejemplo extremadamente concreto, que la vida encierra un sentido potencial bajo cualquier condición, incluso la más miserable. Creía que si lograba demostrar esto en una situación tan extrema como un campo de concentración, su libro podría ganar oídos dispuestos. Podría ayudar a las personas propensas a la desesperación. A él le resultaba extraño y notable que precisamente este libro, que no buscaba la fama, se convirtiera en su mayor éxito. Por eso siempre aconsejaba a sus estudiantes, no apunten al éxito. Cuanto más apunten a él y lo conviertan en un objetivo, más lo van a perder. Porque el éxito, como la felicidad, no se puede perseguir, debe ser el resultado. El efecto secundario no intencionado de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo, o el subproducto de la entrega a otra persona. Qué poderosa enseñanza para nuestra sociedad obsesionada con el triunfo instantáneo. Tienes que dejar que suceda sin preocuparte por ello, escuchando a tu conciencia y haciendo lo mejor que puedas. A largo plazo, el éxito te seguirá precisamente porque habías olvidado pensar en él. Pero, ¿por qué Frankl no escapó de su destino cuando tuvo la oportunidad? Poco antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, recibió una invitación para ir al consulado de Estados Unidos en Viena a recoger su visado de inmigración. Sus ancianos padres estaban rebosantes de alegría, esperando que pronto él estuviera a salvo. Pero de repente, Frankl dudó. Se preguntó si realmente podía permitirse dejar a sus padres solos frente a un destino ineludible. Ser enviados a un campo de concentración o exterminio. ¿Dónde residía su responsabilidad? Debía fomentar su obra intelectual, la logoterapia,
emigrando a tierra fértil para escribir sus libros? ¿O debía concentrarse en sus deberes como hijo, un hijo que debía hacer todo lo posible por proteger a sus padres? Atrapado en este dilema, deseó una señal del cielo. Fue entonces cuando notó un trozo de mármol sobre la mesa de su casa. Su padre le explicó que lo había rescatado del sitio donde los nacionalsocialistas habían incendiado la sinagoga más grande de Viena. Era parte de las tablas en las que estaban inscritos los 10 mandamientos. Y tenía grabada una letra hebrea dorada que representaba uno de los mandamientos. Frank preguntó cuál era, y su padre le respondió: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. En ese instante preciso, Frank decidió quedarse con sus padres en su tierra natal, dejando que la visa estadounidense expirara. Esa decisión, ese acto de renuncia y responsabilidad, es la puerta de entrada a su descenso al abismo. Adentrémonos ahora en el núcleo de sus experiencias en el campo de concentración. Frank nos advierte que su relato no es un informe de hechos históricos, de batallas o maquinaciones políticas, sino el testimonio desde dentro. El relato de un prisionero promedio sobre la multitud de pequeños y constantes tormentos que conformaban la vida diaria. No nos habla de los grandes héroes ni de los mártires célebres, sino del gran ejército de víctimas desconocidas y no registradas. En estos campos, la estructura social era perversa. Los capós, prisioneros elegidos para actuar como fideicomisarios con privilegios especiales. A menudo eran más duros e insensibles que los propios guardias de las SS. Estos hombres, seleccionados por su brutalidad latente, nunca pasaban hambre, de hecho. A muchos les iba mejor en el campo que en toda su vida anterior. El prisionero ordinario, el que no tenía marcas distintivas, sufría la ira y el desprecio tanto de los guardias como de los capós. Para el forastero, es fácil hacerse una idea equivocada de la vida en el campo, una idea teñida de sentimentalismo y compasión superficial. No tienen idea de la dura e implacable lucha por la existencia que se libraba entre los prisioneros. Era una batalla incesante por el pan de cada día, por la vida misma. Toma como ejemplo un transporte que oficialmente se anunciaba para transferir prisioneros a otro campo, pero cuyo destino casi seguro eran las cámaras de gas. En ese momento de selección, la ética desaparecía. Se desataba una lucha libre entre todos los prisioneros. Lo único que importaba era que tu nombre o el de tu amigo fuera tachado de la lista de víctimas, aunque todos sabían que por cada hombre salvado se debía encontrar otra víctima, pues el transporte debía ir completo. Ya nadie tenía nombre, solo un número. En la admisión a Auschwitz, les quitaban todos los documentos y posesiones, y el número, a menudo tatuado en la piel y cosido en la ropa, era su única identidad. Ningún guardia preguntaba jamás el nombre. Así que en esa fila hacia la muerte, cada hombre estaba dominado por un solo pensamiento: mantenerse con vida para la familia que lo esperaba en casa y salvar a sus amigos. Sin dudarlo, organizaba para que otro número ocupara su lugar. Es una realidad oscura, pero Frank nos la revela con una honestidad brutal. En promedio, solo aquellos prisioneros que habían perdido todos los escrúpulos, que estaban dispuestos a usar la fuerza, el robo y la traición, lograron mantenerse con vida. Los que sobrevivieron saben una verdad devastadora: los mejores de ellos no regresaron. Para intentar presentar esta experiencia desde una perspectiva psicológica, Frank identifica 3 fases claras en las reacciones mentales del recluso: la conmoción o shock de la admisión, la apatía de la rutina del campo y la despersonalización tras la liberación. Hablemos de esa primera fase, el shock, que a menudo comenzaba incluso antes de entrar formalmente al campo. Imagina el viaje: 1500 personas viajando en trenes de carga durante días y noches. 80 personas en cada vagón, acostadas sobre sus exiguos equipajes, sin espacio, mirando por una rendija como el tren avanza hacia lo desconocido. Todos esperaban ir a una fábrica de municiones como trabajo forzado. Pero de repente, un grito rompe la ansiedad: Auschwitz. El corazón de todos se detiene. El nombre mismo era el símbolo máximo del horror. A medida que amanece, el inmenso campo se hace visible: alambre de púas, torres de vigilancia, reflectores, columnas de figuras humanas harapientas marchando en la penumbra. Los comandos gritados asaltan el silencio, tonos ásperos y estridentes que parecían venir de gargantas asesinadas una y otra vez.
Cuando se abren las puertas del tren, entran prisioneros con uniformes a rayas y cabezas rapadas. Pero increíblemente, lucen bien alimentados y hablan en varios idiomas con un grotesco sentido del humor. Es en este instante donde la mente humana despliega uno de sus mecanismos de defensa más peculiares, el engaño del indulto. Es esa condición psiquiátrica donde el condenado a muerte, justo antes de su ejecución, se aferra a la ilusión de que será indultado en el último segundo. Al ver a estos prisioneros con mejillas rojas, Frank y los demás se aferraron a la esperanza de que tal vez no sería tan malo. No sabían que esos hombres eran una élite elegida para recibir los transportes diarios y saquear las riquezas traídas por los prisioneros engañados. Oro, plata, diamantes. Todo confiscado, a menudo intercambiado por schnapps. El licor que esos prisioneros veteranos necesitaban desesperadamente para adormecer su propia conciencia frente al horror. A continuación, el proceso de selección, la primera sentencia de vida o muerte, ejecutada con una casualidad escalofriante. Los separan en dos filas. Frank, escondiendo valientemente su macuto bajo el abrigo, se acerca a un oficial de las SS alto, esbelto e inmaculado. Con la actitud de alguien que no tiene ninguna preocupación en el mundo, el oficial levanta su mano derecha y, con el dedo índice, señala lánguidamente hacia la derecha o hacia la izquierda. Nadie tenía idea del significado siniestro de ese pequeño movimiento. Para Frankl, que intentaba caminar erguido a pesar del peso, el dedo señaló a la derecha. Por la noche, les explicaron la realidad, el 90% del transporte, aquellos enviados a la izquierda, ya habían sido asesinados en las cámaras de gas y sus cuerpos ardían en las chimeneas que escupían humo y llamas, hacia el cielo oscuro de Polonia. Al asimilar esta verdad impensable, el shock inicial comienza a desmantelar la identidad del individuo. Los que sobrevivieron a la selección fueron conducidos a la estación de limpieza. La ilusión del indulto se desvanece por completo. En la antesala, les ordenan desnudarse completamente en 2 minutos, dejando caer todo al suelo. Todo lo que poseían se esfuma. Frank intenta salvar su bien más preciado, el manuscrito de su obra científica, el trabajo de toda su vida, escondiéndolo en el abrigo y suplicando a un prisionero veterano que lo entienda. La respuesta de aquel hombre, una sonrisa burlona que se transforma en un insulto bramado, «¡Mierda!». En ese instante exacto, Frank comprende la pura y dura verdad, tuvo que tachar y borrar por completo toda su vida anterior. Luego vino el rapado del cabello de todo el cuerpo, y las duchas. En ese momento, se enfrentan a la más absoluta desnudez existencial. No les quedaba nada excepto sus cuerpos desnudos, despojados de cabello, de estatus, de posesiones, de identidad. Literalmente, solo conservaban su existencia desnuda. A partir de aquí, surge algo asombroso, una reacción inesperada de la mente, un sentido del humor macabro y una fría curiosidad. Cuando se dieron cuenta de que de las duchas caía agua real y no gas, empezaron a burlarse de sí mismos y de los demás. No tenían nada que perder excepto sus vidas tan ridículamente desnudas. Y la curiosidad se apoderó de ellos, una curiosidad objetiva y distante, como la que uno siente al observar un accidente inminente. Tenían curiosidad por saber qué pasaría a continuación, si sobrevivirían a estar a la intemperie, desnudos y mojados en el frío del otoño. Y entonces vinieron las sorpresas, los desmentidos a los libros de texto médicos. Descubrieron que podían dormir en camas de tablas apiladas, 9 hombres compartiendo 2 mantas, apoyando la cabeza en el brazo casi dislocado. Y aún así dormir profundamente. Que podían pasar medio año con la misma camisa sin lavarse por días, soportando deficiencias vitamínicas. Y aún así las heridas no supuraban a menos que hubiera congelación. Si alguien les hubiera preguntado si era verdad lo que decía Dostoyevsky, que el hombre es un ser que puede acostumbrarse a cualquier cosa, habrían respondido con un rotundo sí, pero añadiendo, no nos pregunten cómo. En esta fase inicial, la idea del suicidio visitaba a casi todos, nacida de la pura desesperanza. Correr hacia el alambre, es decir, tocar la cerca electrificada, era la salida más común. Pero Frank hizo una promesa firme en su primera noche, no suicidarse. Decidió que, dado que las probabilidades de supervivencia eran ínfimas, no tenía sentido adelantar lo inevitable, y al mismo tiempo, esta resignación inicial eliminó el miedo a la muerte.
Las cámaras de gas perdían su horror porque te ahorraban el acto de quitarte la vida tú mismo. Un colega más antiguo intentó aconsejarlos, les dijo que se afeitaran todos los días a toda costa, usando vidrio si era necesario. Para verse más jóvenes y rudos, para aparentar estar aptos para el trabajo. Porque el prisionero que lucía demacrado, el llamado musulmán en la jerga del campo, estaba condenado a la cámara de gas sin remedio. Era una reacción anormal a una situación anormal, pero como decía Lessing, hay cosas que deben hacerte perder la razón. O de lo contrario no tienes ninguna razón que perder. Pronto, en cuestión de días, el prisionero transitaba hacia la segunda fase, la apatía. Esta es una especie de muerte emocional. Al principio, el recién llegado sufría intensamente por el anhelo ilimitado de su hogar y su familia. Y sentía un asco profundo por la fealdad y la suciedad que lo rodeaban. Imagina trabajar limpiando letrinas, transportando aguas residuales sobre campos irregulares. ¿Y si te salpicaba la cara? No podías ni siquiera limpiarte bajo pena de recibir una paliza de un capo. Al principio, el prisionero apartaba la mirada cuando veía a otros siendo castigados o golpeados. No soportaba ver el sufrimiento ajeno. Pero semanas después, algo moría por dentro. Se quedaba impasible, mirando cómo golpeaban a un camarada que tenía fiebre solo porque se había reportado enfermo en el momento equivocado. Veía sin inmutarse cómo a un niño de 12 años le arrancaban con pinzas los muñones de los dedos de los pies, gangrenados por el frío. El asco, el horror y la piedad se embotaban, se adormecían, y los moribundos se convertían en vistas cotidianas. Fran relata cómo, mientras sorbía ávidamente su tazón de sopa aguada, miraba el cadáver reciente de un paciente de tifus con quien había hablado 2 horas antes. Y observaba con total indiferencia cómo otros prisioneros le arrebataban al muerto las sobras de su comida, sus zapatos de madera, su abrigo, e incluso un pedazo de cuerda. No sentía nada. Esta apatía era un caparazón protector estrictamente necesario para sobrevivir a los golpes diarios. Golpes que llegaban por las provocaciones más ridículas, o sin razón alguna. Y aquí hay un punto crucial que Frank le expone brillantemente: no es el dolor físico de la paliza lo que más duele. Es la agonía mental causada por la injusticia y la irracionalidad de todo el asunto. Lo más doloroso del golpe es el insulto que implica. Cuenta la vez que estaba trabajando bajo una tormenta de nieve, intentando mantenerse caliente paleando grava. Al detenerse un instante para tomar aliento, un guardia lo vio. El guardia ni siquiera se molestó en insultarlo con palabras, simplemente recogió una piedra y se la tiró. Como si estuviera llamando la atención de una bestia, de un animal doméstico con el que no tienes absolutamente nada en común. Ese trato, esa deshumanización absoluta, hacía que la sangre le hirviera de indignación, no por el dolor, sino por el ultraje a su ser. En medio de esta brutalidad sistemática, cualquier pequeño golpe de suerte era vital. Frank logró simpatizar con un capo agresivo al escuchar pacientemente sus historias de amor y problemas matrimoniales durante las largas marchas. A cambio de ofrecerle un diagnóstico psicológico y consejos, el capo lo protegió. Le aseguró un lugar en las primeras 5 filas de la formación. Esto parece un detalle trivial, pero en el campo de concentración era la diferencia entre la vida y la muerte. Si te quedabas en las últimas filas, los capós superiores te elegían para los trabajos más atroces bajo guardias extraños y sádicos. Además, caminar en las primeras filas evitaba tener que correr y detenerse constantemente en la marcha. Lo cual era una tortura indescriptible cuando se sufría de edema severo, con los pies tan hinchados que no cabían en los zapatos congelados. Forzándolo a caminar casi descalzo sobre la nieve y el hielo, sufriendo sabañones y dolores agudos a cada paso. Y por si fuera poco, el capo le aseguraba que, a la hora de servir la sopa, sumergiría el cucharón hasta el fondo del barril para pescarle unos cuantos guisantes. En ese contexto de supervivencia, la realidad exterior se desvanece y todo esfuerzo emocional y físico se concentra en una única y primordial tarea: preservar la propia vida y la de los amigos cercanos. Esto provocaba una tremenda regresión a los instintos más primitivos, centrados casi de forma obsesiva en la comida. Había hombres que, mientras cavaban trincheras bajo la amenaza constante, no dejaban de hablar de sus platos favoritos, intercambiando recetas y planeando el menú para el día de la liberación. Frank consideraba estas conversaciones peligrosas,
Una ilusión riesgosa para un organismo que se había adaptado a una ingesta calórica irrisoriamente baja. A base de pan duro y una sopa que era poco más que agua turbia. Cuando el cuerpo empieza a consumir sus propias proteínas y la masa muscular desaparece, la resistencia también se esfuma. Uno a uno, los miembros de las cabañas morían, y al mirarse a sí mismos, al ver sus propios cuerpos esqueléticos sin grasa subcutánea, comprendían que ya eran cadáveres vivientes, una masa de carne marchita tras alambres de púas. En esta existencia infrahumana, la lucha moral interna tomaba proporciones épicas en cosas tan mundanas como la ración diaria de pan. Deberían comerse todo el pan de una vez para aplacar el hambre atroz aunque sea por un instante y evitar que se lo roben. ¿O deberían racionarlo a lo largo del día para tener pequeños consuelos? El momento más espantoso de las 24 horas era el despertar. Imagina el horror de ser arrancado de un sueño extenuante por 3 estridentes pitidos en medio de la madrugada oscura. Tener que forzar los pies doloridos y supurantes dentro de zapatos rígidos y mojados, y marchar a la intemperie helada. Frente a esto, la apatía era la única respuesta biológica posible. Incluso la urgencia sexual estaba ausente, suprimida totalmente por el choque y el hambre. El instinto se redujo a la supervivencia pura, ahogando cualquier sentimentalismo. Esto quedó dolorosamente claro cuando un tren que los trasladaba desde Auschwitz a un campo afiliado a Dachau pasó por Viena, la ciudad natal de Frankl. Al reconocer su calle desde la pequeña rendija del vagón cerrado, rodeado de prisioneros agotados y asfixiados, Frankl suplicó a los jóvenes que estaban frente a las barras que le permitieran mirar por un solo segundo. La respuesta que recibió fue ruda y cínica: ¿has vivido aquí todos estos años? Bueno, entonces ya has visto bastante. Sin embargo, y esto es lo más extraordinario del análisis de Frankl, a pesar del forzado primitivismo físico y mental, a pesar de que la vida cultural estaba hibernando a excepción de la política, basada en rumores de guerra, y de la religión, manifestada en oraciones susurradas en la oscuridad, existía la posibilidad de que la vida espiritual se profundizara. Es una paradoja fascinante: algunas personas sensibles, acostumbradas a una rica vida intelectual, sufrían muchísimo a nivel físico debido a su constitución delicada, pero el daño a su ser interior era menor. Eran capaces de retirarse de su terrible entorno hacia una vida de riquezas interiores y libertad espiritual. Esta es la clave que explica cómo algunos prisioneros aparentemente débiles sobrevivieron mejor que aquellos de complexión robusta. Para hacernos entender esto de manera visceral, Frankl nos lleva a las madrugadas heladas en las que marchaban hacia el lugar de trabajo. A tropezones en la oscuridad, bajo los golpes de las culatas de los rifles, con el viento helado cortando la cara. La mente de Frankl se aferraba a la imagen de su esposa. En medio del fango y la desolación, dialogaba mentalmente con ella, veía su sonrisa, escuchaba sus respuestas. La sentía más luminosa que el sol naciente. Y en ese trance, un rayo de comprensión pura lo atravesó. Por primera vez en su vida vio la verdad tal como la han cantado los poetas y los pensadores. Entendió que el amor es el fin último y más alto al que puede aspirar el ser humano. Comprendió el mayor secreto que la poesía, el pensamiento y la creencia humanos tienen para impartir. Que la salvación del hombre es a través del amor y en el amor. En una posición de desolación absoluta, cuando a un hombre le han arrebatado la posibilidad de expresarse en acciones constructivas. Cuando su único logro puede ser soportar sus sufrimientos con dignidad y honor, en ese punto exacto, el ser humano puede alcanzar la plenitud a través de la contemplación amorosa de la imagen del ser amado. De repente, ya no importaba si su esposa estaba viva o muerta. No tenía forma de saberlo, no había correo ni noticias, pero en ese momento sagrado, la realidad física de la otra persona perdía relevancia. El amor trascendía más allá de la persona física y encontraba su significado más profundo en el ser espiritual, en su yo interior. La fuerza de su amor no podía ser tocada por la muerte ni por la ignorancia de su paradero. Esta intensificación de la vida interior permitía al prisionero encontrar un refugio frente al vacío, la desolación y la pobreza espiritual de su existencia. No solo se escapaba al pasado, magnificando eventos triviales de su vida anterior que ahora le provocaban lágrimas de nostalgia, sino que también experimentaba la belleza del arte y la naturaleza como nunca antes. Un prisionero podía detener su labor en la trinchera para llamar la atención de un camarada sobre un magnífico
Atardecer que brillaba a través de los árboles del bosque bávaro. En medio del fango gris, los charcos reflejaban un cielo vivo en tonos de azul acero a rojo sangre, y uno de ellos suspiraba. ¡Qué hermoso podría ser el mundo! En otra ocasión, mientras Franklin protestaba internamente contra la inminencia de la muerte inútil y exigía una respuesta sobre el propósito último, sintió que su espíritu perforaba la oscuridad y recibía un sí victorioso como respuesta. Y en ese preciso instante, una luz se encendió en una lejana granja en el horizonte, y un pájaro descendió en silencio, posándose justo frente a él sobre el montículo de tierra, mirándolo fijamente. Era como si el universo le devolviera la mirada. Además de la naturaleza, estaba el arte rudimentario que brotaba como un acto de desafío silencioso. Improvisaban una especie de cabaret en alguna choza despejada, donde se contaban chistes, se cantaban canciones y se recitaban poemas satíricos. La necesidad de reír, de olvidar aunque fuera por un rato. Era tan vital que algunos prisioneros asistían a estas veladas en lugar de cobrar su ración diaria de comida, prefiriendo nutrir el alma antes que el estómago vacío. Y, por supuesto, estaba el humor, otra de las armas del alma en la lucha por la autopreservación. El humor proporciona la capacidad de distanciarse de la situación, de elevarse por encima de ella. Franklin y su amigo cirujano hacían pactos para inventar diariamente historias graciosas sobre cómo sus hábitos del campo chocarían con su vida futura. Imaginando al cirujano en un quirófano escuchando a alguien gritar, «acción, acción», como lo hacían los capataces abusivos, o imaginando estar en una cena elegante y rogarle a la anfitriona que le sirviera la sopa, desde el fondo, para obtener los ansiados guisantes. Al analizar todo esto, Franklin establece una brillante analogía termodinámica sobre el sufrimiento humano. Compara el sufrimiento con el comportamiento del gas en una cámara vacía. Así como una pequeña cantidad de gas se expande hasta llenar la cámara por completo, sin importar su tamaño. El sufrimiento llena el alma humana y la mente consciente por completo, sin importar si el sufrimiento es objetivamente grande o pequeño. Por lo tanto, el tamaño del sufrimiento humano es absolutamente relativo. Es una percepción interna que domina nuestra existencia, pero por esa misma ley de la relatividad, las cosas más insignificantes pueden causar la mayor de las alegrías. La suerte también es relativa. Cuando el tren que los trasladaba desde Auschwitz se desvió y supieron que no iban a Mauthausen, un campo letal, sino a un subcampo de Dachau, hicieron una danza de alegría en el vagón pestilente. Y al llegar allí y enterarse de que este campo no tenía chimenea, es decir, que no había cámara de gas ni crematorio, se sintieron infinitamente dichosos. Incluso cuando los forzaron a estar parados afuera bajo la lluvia y el viento helado durante toda la noche y la mañana siguiente como castigo porque faltaba un hombre, estaban felices. Bromeaban bajo la tormenta. Estaban vivos y no había chimenea. Todo era relativo. Envidiaban a los convictos regulares que pasaban caminando porque ellos tenían cepillos de dientes y recibían correo. Envidiaban a los prisioneros que trabajaban bajo techo y no en las laderas fangosas donde la muerte por accidente era el pan de cada día. La alegría era negativa, una libertad del sufrimiento, una pausa temporal de los golpes. Había, en medio de esta miseria, decisiones que revelaban el grado de pérdida de la condición humana. Para el hombre común del campo, su valor personal se había evaporado. Era arrastrado como parte de un enorme rebaño de ovejas. El prisionero se esforzaba automáticamente por meterse en el centro de las formaciones para protegerse del viento frío y de los golpes de los guardias que iban a los lados. La regla de oro, dictada por el instinto de supervivencia, era no ser conspicuo, evitar atraer la atención de las SS. La vida humana no valía nada. Un hombre solo contaba porque tenía un número de prisión. Vivo o muerto, daba igual. Si había que trasladar a un enfermo a otro campo y éste moría en la carreta, su cuerpo seguía el viaje, porque la lista tenía que cuadrar. Un joven prisionero rogó tanto que el director del campo permitió que intercambiara su número con su hermano para poder ir juntos en el transporte de enfermos, asumiendo su número como una simple etiqueta intercambiable. El destino del hombre ya no existía, solo el del número. En este escenario dantesco, Frank tomó decisiones que marcaron la diferencia.
Decidió ofrecerse como voluntario médico para un campamento de pacientes con tifus. Sabía que sus posibilidades de morir eran gigantescas, pero calculó fríamente que prefería morir intentando ayudar a sus camaradas como médico, dándole algún sentido a su muerte, que morir como un peón improductivo cavando trincheras. Esa decisión, vista de cerca, parece matemática, pero es un destello del libre albedrío inquebrantable. Y cuando tuvo la oportunidad de borrar su nombre de la lista de transporte hacia ese campo, donde nadie sabía si realmente irían a trabajar o directamente a la cámara de gas, Frankl se rehusó. Eligió dejar que el destino siguiera su curso. Se despidió de su amigo, le dictó su testamento mental para su amada esposa, pidiéndole que, si sobrevivía y la veía, le dijera que habló de ella a cada hora, que la amó más que a nadie y que el corto tiempo de su matrimonio superaba todo el infierno vivido. Esa aceptación del destino es casi mística, y resuena con la famosa parábola de la muerte en Teherán. El sirviente huye hacia Teherán para escapar de la muerte, sin saber que precisamente allí era donde la muerte tenía programado su encuentro. El prisionero temía tomar decisiones porque sentía que el destino era su amo y no debía interferir. Pero al final de la guerra, con el frente de batalla acercándose y los campos sumidos en el caos, Frankl estuvo a punto de escapar. Había conseguido esconder pertenencias, incluyendo harapos y comida podrida, con la ayuda de un colega. Sin embargo, al volver a la cabaña para hacer una última ronda, su mirada se cruzó con la de su único compatriota moribundo. El hombre, casi delirante, le preguntó con tristeza, ¿tú también te vas? La acusación silenciosa en esa mirada desgarró la resolución de Frankl. Sintió un profundo malestar. En un acto de voluntad suprema que desafía el mero instinto animal de preservación, salió corriendo. Le dijo a su amigo que no huiría y regresó a sentarse a los pies del moribundo para consolarlo. En cuanto tomó la decisión de quedarse con sus pacientes, una paz interior inmensa y desconocida lo inundó. Había recuperado el control de su alma. Paradójicamente, el destino jugó con ellos hasta el último segundo. El intento posterior de escape fue interrumpido por la llegada milagrosa de un delegado de la Cruz Roja, trayendo la promesa de protección y paz. Pero la euforia fue prematura, ya que por la noche las SS ordenaron evacuar a los últimos enfermos hacia un supuesto intercambio de prisioneros en Suiza. Frankl y su amigo, rechazados en el último camión, se quedaron atrás. Furiosos y decepcionados por haber sido dejados en lo que parecía una condena segura, rodeados por el fuego de artillería. Se durmieron esperando la muerte, pero a la mañana siguiente, descubrieron que el frente había llegado y ondeaba la bandera blanca. Semanas después, al ver fotografías de aquel último transporte al que se les había negado la entrada, supieron la verdad. Los camiones fueron llevados a un bosque, los prisioneros encerrados en cabañas y quemados vivos. La muerte estaba en Teherán, esperando en ese camión, y al quedarse rezagado, el destino de Frankl había dado un giro caprichoso y salvador. Llegados a este punto de la reflexión psicológica sobre la experiencia del campo, Frankl y sus colegas analistas plantearon la pregunta definitiva. ¿El ser humano está completamente determinado por sus circunstancias, por su entorno? Ante el hambre lacerante, la falta de sueño, la amenaza constante, las humillaciones, ¿es el hombre solo un producto de condiciones biológicas y sociológicas? La respuesta rotunda, grabada a fuego por la experiencia de Auschwitz, es no. El hombre sí tiene elección de acción. A pesar de la influencia aterradora de la maquinaria del campo de concentración, había prisioneros que caminaban por las cabañas consolando a los demás, regalando su último trozo de pan. Eran la minoría, claro, pero representan una prueba indiscutible de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias, de elegir el propio camino. Cada día, cada hora en el campo ofrecía la oportunidad de tomar una decisión que determinaría si someterías tu yo interior a los poderes del campo, renunciando a tu dignidad y convirtiéndote en parte del rebaño, o si preservarías tu independencia mental. En última instancia, lo que le sucedía al prisionero por dentro era resultado de una decisión íntima y no solo de las influencias del entorno. Dostoyevsky decía, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Y Frankl vio a esos mártires cuyo comportamiento elevaba el sufrimiento a una auténtica conquista interior.
No solo encontramos propósito en la creación activa o en el disfrute pasivo de la belleza. Hay un profundo sentido escondido en la vida que se limita casi a cero, que solo deja espacio para la alta conducta moral, es decir, la forma en que el individuo enfrenta y carga con su cruz bajo fuerzas externas abrumadoras. Si la vida tiene algún sentido en absoluto, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. Sin el sufrimiento y la muerte, la vida humana estaría incompleta. Fran recuerda maravillosamente a una mujer joven que estaba a punto de morir en el campo. Contrario a lo que cabría esperar, ella mantenía una actitud alegre y serena. Le confesó a Fran que estaba agradecida de que el destino la hubiera golpeado tan duramente. Porque en su vida anterior había sido superficial y consentida. Y, señalando a través de la pequeña ventana de la barraca hacia la única rama visible de un castaño con 2 capullos florecidos, le dijo: «Ese árbol es el único amigo que tengo en mi soledad. A menudo hablo con él». Cuando Frankl, temiendo que estuviera delirando, le preguntó qué le respondía el árbol, ella contestó con una lucidez devastadora: «Me dice: estoy aquí. Estoy aquí. Soy la vida eterna». Esto nos demuestra que aquellos que perdían su asidero moral y espiritual caían inevitablemente en la degeneración y la muerte. ¿Y qué constituía ese asidero interior? Era el sentido del futuro. La influencia más deprimente de la vida en el campo era la existencia provisional de límite desconocido. No sabían cuándo serían liberados, o si alguna vez lo serían. Sin un punto final en el horizonte, el hombre no puede apuntar hacia un objetivo último. Deja de vivir para el futuro y su estructura interna se desmorona. Es un fenómeno similar al del minero desempleado, cuya noción del tiempo se deforma por carecer de propósito. En el campo, un día lleno de torturas parecía infinito, pero una semana volaba vacía. La falta de futuro llevaba a refugiarse de forma enfermiza en el pasado, robándole a la realidad presente su sustancia. Ignorando la oportunidad única que ese inmenso sufrimiento les ofrecía para crecer espiritualmente. Se rendían, vegetaban y morían. La fe y la visión de futuro eran literalmente escudos biológicos. Para combatir esta enfermedad del alma, Frankl aplicaba a sí mismo un audaz truco mental. Cuando el dolor de las llagas en sus pies y el viento gélido lo abrumaban mientras marchaba hacia la trinchera. Asqueado de pensar todo el tiempo en minúsculas raciones de comida o en pedazos de alambre para los zapatos, obligaba a su mente a proyectarse. De repente, se visualizaba de pie en la plataforma de una sala de conferencias bien iluminada, cálida y agradable, frente a un público atento en asientos tapizados. Y se escuchaba a sí mismo dando una conferencia académica sobre la psicología del campo de concentración. Todo lo que lo oprimía en ese momento se volvía objetivo, un estudio científico visto desde el futuro. Como decía Spinoza, la emoción, que es sufrimiento, deja de ser sufrimiento tan pronto como nos formamos una imagen clara y precisa de ella. Quienes no lograban hacer esto, perecían de manera drástica. Frankl cuenta la trágica historia del jefe de su bloque, un conocido compositor, que le confesó haber tenido un sueño profético donde una voz le permitía hacer una sola pregunta. Él preguntó cuándo se acabaría la guerra para él, cuándo llegaría la liberación. Y la voz en el sueño le respondió: el 30 de marzo. El compositor tenía una fe inmensa en ese sueño. Pero cuando los días de marzo avanzaron y las noticias de guerra indicaban que no habría rescate inmediato, su esperanza se quebró de golpe. El 29 de marzo enfermó de repente. El 30, el día prometido por la profecía, perdió el conocimiento. Y el 31, murió. Aunque oficialmente la causa de muerte fue tifus. La verdadera razón letal fue que la pérdida repentina de esperanza y de la voluntad de vivir paralizó sus defensas biológicas, permitiendo que la infección latente lo devastara. La voz de su sueño tuvo razón después de todo, la guerra terminó para él ese día. Para evitar esto, Frankl sabía que debía ocurrir un cambio revolucionario en la actitud ante la vida. Tanto ellos, como terapeutas improvisados, como sus compañeros en desesperación, necesitaban entender que no importaba realmente lo que nosotros esperábamos de la vida, sino más bien lo que la vida esperaba de nosotros. Había que dejar de preguntar abstractamente sobre el sentido de la vida, y en lugar de ello, entender que somos nosotros los que somos interrogados por la vida cada día, cada hora.
Nuestra respuesta no debe consistir en filosofías de salón, sino en acciones correctas, en la asunción estoica de nuestras tareas. Estas tareas son concretas y forman el destino único de cada individuo. Ninguna situación se repite, no puedes transferir tu destino a nadie más. Y si tu destino dicta sufrimiento, tienes que aceptar ese dolor como tu tarea personal y exclusiva, reconociendo que tu oportunidad reside en cómo soportas esa pesada carga. Era crucial no minimizar el sufrimiento ni engañarse con falsas esperanzas. El sufrimiento era la materia prima del crecimiento moral. Como escribió Rilke, ¿cuánto sufrimiento hay que atravesar? A veces la terapia de Frankl funcionaba como una intervención de crisis para prevenir suicidios. Cuando dos prisioneros intentaban justificarse diciendo que ya no tenían nada que esperar de la vida. El trabajo consistía en dar la vuelta al argumento, convencerlos de que la vida todavía esperaba algo de ellos. A uno lo esperaba su hijo adorado en el extranjero, a otro, su trabajo inacabado como científico, libros que nadie más en el mundo podría escribir. Comprender que uno es irreemplazable despierta el peso de la responsabilidad frente a la existencia. Quien conoce el porqué de su existencia, será capaz de soportar casi cualquier, cómo. El ejemplo más sublime de esta psicoterapia colectiva de urgencia ocurrió al final de un día de castigo generalizado. Tras el robo de unas patatas en el almacén del campamento, como nadie quiso delatar al culpable. Toda la cabaña fue condenada a ayunar en medio del invierno helado y con las luces apagadas. Estaban todos tirados en la oscuridad, hambrientos, irritables, rozando el límite de la desesperación mental, listos para dejarse morir. El jefe de la barraca le pidió a Frankl que pronunciara unas palabras. Y allí, temblando de frío, hambriento, agotado, Frankl encontró la fuerza para iluminar a sus compañeros. Comenzó por lo más elemental, les recordó que su situación, en el 6º año de la guerra, aún no era la peor concebible. Les pidió que calcularan lo que realmente habían perdido de forma irreemplazable, y les demostró que para la mayoría, cosas como la salud, la familia, las habilidades y el estatus social podían recuperarse mientras tuvieran vida. Citó a Nietzsche, lo que no me mata, me hace más fuerte. Luego los llevó al futuro, admitiendo con honestidad que las probabilidades de sobrevivir eran apenas de 1 en 20. Pero asegurándoles que se negaba a perder la esperanza, porque nadie conoce las sorpresas del destino en la próxima hora. Después los ancló al pasado, a la luz inextinguible de los recuerdos felices y nobles que habían atesorado. Nadie puede arrebatarte lo que ya has vivido, les recordó. Haber existido en aquellos momentos puros era la forma más segura de ser. Y finalmente, les habló del majestuoso sentido de su situación actual, de su sacrificio. Les prometió que la vida, bajo cualquier circunstancia, jamás dejaba de tener sentido. Y que ese sentido infinito abarcaba el sufrimiento inenarrable y la muerte. Lo surgió en la oscuridad, mientras se oían llantos y suspiros apagados, a enfrentar el horror con dignidad. Les dijo que un observador invisible, un amigo ausente, una esposa perdida, o incluso Dios, los estaba mirando desde algún rincón del universo. Esperando que no lo decepcionaran, esperando encontrarlos sufriendo con orgullo y no de manera miserable, sabiendo cómo morir con honra. Con esto concluyo la narración de hoy, mi querido oyente. Frankl nos invita a una transformación monumental de la mente y del espíritu. Nos obliga a levantar la mirada de nuestros propios abismos y preguntarnos, ¿qué espera la vida de mí en este preciso instante? Ante nuestras adversidades cotidianas, por duras que nos parezcan. La voz de este hombre resuena desde las cenizas de Auschwitz para decirnos que nuestra libertad interior es inviolable. Cuando sientas que todo se derrumba, recuerda el árbol de aquella mujer. Recuerda a Frankl paleando nieve para ganarse un lugar en la historia de la humanidad, y elige sabiamente cómo responder.